yawi yawi no chimen tlen tichita aman pani tlamauisolixkonali tlaman nohkia timomach. Voy, perdón. Sí, todavía no empezamos, solo como puse un poco de música antes de comenzar la clase. Estoy, estoy compartiendo el link a unos grupos que tengo también aparte, ¿no? Los que me han pedido que quieren también seguir la clase. Perdón, voy a poner ya pausa a la música. Bueno, ya. Solo era porque estaba compartiendo un poco el link a los que están tomando la clase, inclusive al otro grupo igual y a otros amigos, ¿no? Que también están. Ok, bueno, saludos a todos. Tlaxcamatimiac nochimetlen tech ihkuilojtokej amapan tonali. Muchas gracias a todos los que me han escrito en este día. Nuevamente mil disculpas por lo de ayer, que no pude continuar con la clase. Muchas gracias y pues vamos a continuar, ¿no? Ahora vamos a hablar ayer estábamos hablando sobre los verbos, como las maneras de conjugar también, ¿no? Cada verbo, inclusive cómo se forma. Ok, Giselle, saludos, Giselle. Saludos a Ceci, a Silvia. Saludos, Ari. Saludos también a Hugo. Bueno, vamos a continuar con la clase.
que habíamos quedado pendiente. Mm, a ver. Sí, bueno, vamos a empezar con algo que vamos a ir un poco más básico mejor, ¿no? Porque siento que la de ayer estaba tocando como un poco más avanzado. Eh, si no, vamos a usar el uso del verbo estar, ¿no? En este caso, vamos a usar ese término para referirnos a, como en este caso, el uso el verbo de estar en náhuatl hace distinción entre personas, cosas o seres vivos, ¿no? Como se usa itztoc cuando nos referimos a seres que son seres vivos, ¿no? Y eltoc para referirnos a cosas u objetos, ¿no? Como cosas materiales. Como un ejemplo, canque eltoc moteposcahuayo. ¿Dónde está tu auto? ¿No? Canque eltoc moteposcahuayo. Mo, tú, tepos, de tepostli, que es fierro, caballo, que es de caballo. Nosotros es como si fuera un, un caballo de fierro, ¿no? Que corre. Canque eltoc moteposcahuayo. Eh, ya puedes contestar eltoc, Ichan Memo, ¿no? O Memo Ichan. Está en la casa de Memo. Entonces, eso también lo pueden ir siguiendo en el manual que lo tienen. Vamos a hablar vamos a enfocarnos mejor más al manual que les he mandado. Igualmente se los voy a compartir el otro que es un poco más avanzado, eh, para que también vayan aprendiendo, ¿no? Como las maneras de conjugar inclusive, ¿no? Los verbos. Bueno, vamos a dar seguimiento sobre esta clase. Y pueden compartir ahora. El otro link de ayer lo eliminé para que los que estaban preguntando lo borré porque, pues sí, bueno, pues porque no estaba completo aparte, como no pude continuar y preferí mejor borrarlo. Si me escuchan, ¿verdad? Si me escuchan bien. No, si no me dicen, ¿vale? Bueno, eh, no se oye. A ver, si se escucha o a ver. Ahí está, ahí sí me escuchan, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Ok. Sí, porque si después les subo más, se escucha hasta los vecinos, como si están haciendo ruido. Bueno, vamos a empezar. Gracias también por las felicitaciones que me han escrito, que me han hecho llegar. Igualmente para ustedes les mando como muchas felicitaciones para los que también se dedican a a dar clases o compartir como algo que saben, ¿no? Precisamente no tienes que dar clases en una escuela, pero si comparten cosas, pues yo siempre he dicho que todos somos o hacemos cosas de maestro, ¿no? Dependiendo de diferentes funciones y situaciones. Eh, bueno, Nimitzintlaskamatilia miak, no chimetle aman, no aman, Nimitzintlalia miak pakilistli, ama pa amotonal, ken chiwan Temohuantitlan Nokia Tlamachtian, o el término Tlamachtiquetl, ¿no? Bueno, les mando saludos como los que hacen esta labor, ¿no? De enseñar, de compartir. Eh, Hay unos dicen Tlamachtiani y otros dicen Tlamachtiquetl, ¿no? Que es maestro o maestro, maestra, igual, ¿no? Es como no existe como esta parte el género. Sí puedes decir Sihuatlamachtiquetl, como es la maestra, pero Tlamachtiquetl está bien, nos estamos refiriendo a Tlamachtiquetl, ¿vale? Eh, Saludos, Ana Laura. Bueno, vamos a empezar. Si tienen el manual, si quieren ver en la página 36, eh, del uso del verbo estar, ¿no? En este caso, como el ejemplo que viene ahí, ¿no? Canque eltok moteposcahuayos. ¿Dónde está aquí no viene la traducción, pero canque, en ese caso vamos a hacer
del uso del verbo estar, uso del verbo estar. Que en este caso, como se decía para Itstock, Itstock es para, entonces nos referimos a seres vivos, ¿no? Lo utilizamos, se utiliza para referirnos a seres vivos. Y, y el TOC es para referirnos a como objetos o cosas materiales, ¿no? El TOC, el TOC es para más como cosas, se usa para, a ver, se usa para cosas materiales, cosas materiales. Lo pueden ir checando si quieren en el manual que les he enviado, ¿verdad? Uso del verbo estar, en este caso Itstock se utiliza, es como está, Itstock se utiliza para referirnos a seres vivos y el toque se usa para objetos o cosas materiales, ¿no? ¿No se escucha bien? A ver. Sí, ok. Bueno, el ejemplo que les quiero poner es como, en este caso, podemos usar el ejemplo que viene eh, en el manual que dice Kanke Eltok Motepuscahuayo. ¿Dónde está tu auto? Bueno, ¿dónde está tu auto? ¿Dónde está, perdón, estoy escribiendo en español. Kanke Eltok Motepuscahuayo. O Kanke Eltok, Kanke, o Kanke Itstock, Itstock, Mochichitzin, Mochichitzin, Chichitzin. Kanke Itstock Mochichitzin. ¿Dónde está tu perrito? ¿Dónde está tu perrito? Tu perrito, ¿vale? En este caso, como es un ser vivo, uso Itstock, como les comentaba. ¿Dónde está tu perrito? Así se escribe. Kanke Itstock Mochichitzin. Mochichitzin es como tu perritititito. Es como de cariño cuando haces, mi perrito, ¿no? Es como cuando dices, ¿dónde está tu perrito? Kanke Itzok Mochichitzin. Y si quiero preguntar, si quiero decir, sí, también quiero usar el verbo de eltok, Kanke Eltok Motlaken. Motlaken, Kanke Eltok Motlaken. O Kanke Eltok a ver, sí. Kanke Eltok Motlaken. Kanke Eltok Motlaken. Es decir, yo te pregunto algo, que en este caso utilizo eltok, como estoy preguntando sobre una cobija o una sábana, dónde está, o no sé, algo que te pueda cubrir, dónde, dónde está tu cobija o tu sábana, tu sábana. Kanke eltok motlake.
Canque eltok motlaken, ¿vale? Entonces, utilizo eltok, donde está tu cobija o tu sábana. Si cuando te estoy preguntando algo, en este caso, ¿no? Como eltok se utiliza para cosas materiales o objetos. Eltok es también de estar, donde pregunto como te estoy preguntando dónde está, no sé, un objeto, en este caso me estoy refiriendo a una cobija o una sábana. Mm, Canque es donde, mo es tú, tlaquen de tlaquemitl es cobija, pero cuando dice cancelta como tlaquen, tu cobija. Tlaquemitl es, tlaquemitl, hay unos que también no sé si en otras variantes utilizan para referirse como, como la, como la camisa, ¿no? Pero en la Huasteca, canque elto como tlaquen, ¿dónde está tu sábana o tu cobija? Eh, bueno, entonces así queda como para poder ir trabajando. Para que quería usar otro manual, pero siento que es más avanzado y ustedes siento que también los voy a perder un poco para esto, ¿no? Necesitamos como ir, pero se los voy a compartir de todos modos en el Drive y lo voy a subir y ya cualquier duda igual me preguntan, igual ya despuesito hacemos una clase también referente, ¿vale? Eh, Espero que ustedes tengan este hábito de leer o, sí, o investigar, ¿no? Porque no se necesita que uno les diga, ¿verdad? Necesito que también ustedes investiguen y también no pueden como compartir cosas, ¿verdad? Para poder también debatirlas en la clase, inclusive poder hablar de ello. Bien. Mm, Entonces, como dice, ¿no? También es común cometer errores al querer traducir este verbo en gerundio en preguntas como Tlen Chihuahuan, Nisto Nitlacua. Sí, es como incorrecto, ¿no? Yo también lo noto cuando dijo Nisto Nitlacua, estoy comiendo. Pero sí, sí, bueno, en náhuatl lo notas, ni Itztok, yo estoy, Nitlacua, pero pues, como yo me estoy comiendo, ¿no? Como si lo traduzco, aparte, bueno, en náhuatl sí se escucha erróneo, ¿no? Nitlacuasca, nitlacuastica. Entonces, nitlacuastica quiere decir que estoy comiendo, ¿no? Nitlacuastica, ni yo, tlacuastica, como ahora la acción que estoy haciendo, ¿no? Del verbo de comer, nitlacuastica. Mm, ok, bueno, a ver, vamos, hay unos ejemplos más abajito en la página, a ver, 37. Canque Itztok Masat. Sí, como en ese caso, como ese es un ser vivo, ¿dónde está dónde está el venado? O si quiero ponerlo más reverencial o en diminutivo, decir, eh, a ver, Canque Itztok Masat. Es como, pues eso es parecido al ejemplo del perrito, Canque Itztok Masatsin. Puedo decir Masatsin también para como en diminutivo, como ¿dónde está el venadito? ¿Dónde está el venadito? ¿Dónde está el venadito, no? Eso es Masatsin. Y hay otros ejemplos como aquí dice, eh, y ya puedes, Nikan Itstock, puedes contestar que es Nikan Itstock, eh, aquí está. Y Kanke Ertok Guasilla. Bueno, solo que aquí está como entre mezclado silla, que es de español, y de cua, desde madera. Pero y nosotros en la Huasteca decimos para silla, decimos ikpali, que es literalmente todo en náhuatl. Eh, entonces puedo poner este ejemplo, canque el toc ikpali es donde está la silla. A ver, bueno, eso también lo tienen en el manual. A ver.
hace calor, es que he cerrado toda la casa. Kanke itztok masatsin. Kanke itztok masatsin. Masatsin. ¿Dónde está el venadito? Eh, es cuando yo puedo preguntar, ya puedo contestar Nikan itztok. Porque no puedo decir Nikan eltok, ¿no? Porque como es un ser vivo, vuelvo a repetir, contesto Nikan itztok. Aquí está. O puedo decir Nepa itztok, allá está. Nepa Nikan es como aquí está. Y puedo decir también Nepa itztok, como si estoy parado aquí y estoy viendo el venadito. Nepa itztok puedo decir, ¿no? Nepa, allá está. Allá, no es con doble L. Sí, ¿no? Allá está. Si no me corrigen. Es que esto es de allá, allá está. Puedo decir Nepa itztok, allá está. Kake itztok masatsin, ¿dónde está el venadito? Nepa itztok, allá está, ¿vale? O nepa, y también puedo también agregar nepa itztok masatsin. Nepa allá está el venadito, ¿no? Nepa itztok masatsin, allá está el venadito. Nepa itztok masatsin, allá está el venadito. Bueno, y también el ejemplo que viene que también es Kanke itztok motata. ¿Dónde está tu papá? Neitstock. Como aquí dice Neitstock. Sí, también es correcto. Nosotros decimos Nepa Itztok. O Neitstock. Allí está. Sí, está correcto. Kanki Itztok motata o Kanki Itztok monana. Tata es como papá, nana es mamá. Aunque también decimos, es que nuestra abuelita también, a veces nos acostumbramos nosotros en las comunidades, más que nada los nahuas tenemos esta cultura de abuelita también decirle nana, ¿no? Como mamá o mamá, mamá güey es como nana o nana güey es como la mamá grande. Utilizamos como nana siempre, bueno, también como por respeto, ¿no? O nonanatzin es como, por eso, yo antes no entendía por qué decíamos nonanatzin, ¿no? Pero ya es como el tzin, pongo el tzin, es algo como reverencial y de respeto, como le estoy diciendo a Niepa, nonana, nonana es mi mamá, pero ya cuando decimos nonanatzin es como mi abuelita, como mi madre abuelita, eso es a lo que se refiere también. Bueno, perdón, estábamos en los ejemplos de Canque Eltok no, Canque Eltok no te poscahuayo, ne Eltok. Esto es un poco diferente, ¿no? Entonces pongo aquí Canque Eltok no te poscahuayo, ¿dónde está mi carro o mi auto? Ne Eltok, es como allá está. Canque, Canque Eltok, no sé si cualquier duda, igual como la pronunciación, sí cambia un poco a veces dependiendo. Canque esto, canque esto, no te pos caballos, no te pos caballos, caballos. ¿Dónde, dónde está mi auto o mi carro, no? Nepa, nepa o ne el toc, ne el toc de estar, porque como en este caso el TOC es un objeto, es algo material, en este caso no estamos allá está. Es bueno como que también vayan siguiendo tal vez el manual, si lo tienen, o si hay manera de, ustedes tienen la computadora también, pueden seguirlo siguiendo. Campa, ancestros, nosotros, Huesca Tatawan o Huesca Coliwan, nosotros decimos Huesca Tatawan,
es como nuestros padres, como antaños, como de hace mucho tiempo. En este caso puedo también utilizarlo, ¿no? Cankelto no te caballos. ¿Dónde está mi carro o dónde está mi auto? Tepos, de Tepoztli. Esto lo habrán escuchado en muchas ocasiones de Tepoztli, Tepoztli, que es fierro, Tepoztli, Tepoztli, fierro, que Tepos, no Tepos, caballos, caballos. Bueno, no sé si viene en el manual la X al final. Bueno, en la región donde yo soy, si bien no lo decimos caballos, pero ahí dice caballo. Pero, y para el ejemplo que Sol Barrera, ¿dónde están nuestros ancestros? Ancestros es como de hace mucho tiempo, nuestros padres, ¿no? Eso es lo que yo lo traduciría como ancestros. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es como pasado plural. Kanke, kanke itztoke, kanke itztoke es en plural para hacerlo plural, perdón, para hacerlo plural o pluralizarlo, solo ponemos itztok, itztokej, porque estoy preguntando por varias personas, ¿no? Como estoy diciendo, kanke itztoken, to dijiste nuestros ancestros, to huesca coliwan, huesca, o huesca tatawan, huesca, huesca tatawa, tata, ¿vale? ¿Dónde están? Y eso significa lo que has puesto ahí. ¿Dónde están nuestros ancestros? No sé, ¿dónde están nuestros ancestros? Ancestros. Así, ¿dónde están nuestros ancestros? Kanke, Itztoke, Tohuesca, Coliwan. ¿Dónde están nuestros ancestros? Así, Huesca es como hace como un tiempo muy lejano. De Huesca es como lejos, pero en este caso yo me estoy refiriendo, interpretando desde mi pensamiento náhuatl, que es, me estoy refiriendo a tiempo, ¿no? Huesca también puede ser de distancia, Huesca. Huesca, solo Huesca. Huesca es lejos, también puede ser de distancia, ¿no? Porque puedo decir Huesca, 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 el Tocnomila. Aquí también puedo usar este ejemplo, Huesca, el Tocnomila. Mi milpa está lejos, ¿no? Ya utilizo, pero entonces el Toc, ¿no? Huesca, el Tocnomila. Se los voy a escribir. Huesca, el Toc, no Mila, ¿no? Mila, ¿vale? Entonces digo, lejos está mi milpa. Y aquí digo Tohuesca Tatawan. Es como, me apropio un poco más porque yo estoy como apropiándome de mis abuelos, de mis ancestros, por eso pongo junto y aquí lo pongo separado porque es una milpa. Aunque sí también hay muchos que en otras variantes, yo también lo puedo escribir junto, que también es correcto porque para nosotros la tierra, como la milpa, la tierra y el maíz, siempre hay una conexión muy fuerte, ¿no? Que entonces, bueno, para mí puedo poner Nomila, también puedo poner pegado, ¿no? Porque para mí hay mucha conexión, como Huesca, el Tocnomila, como
lejos está mi milpa, y también puedo decir el toque, si puedo decir mis milpas, entonces puedo decir el toque, pongo que, hueca, el toque, no mila. Eh, ajá, sí. Lejos están. No, pero entonces aquí ya no pongo solo mila. Entonces mil wag. Pongo mil wag. No mil wag. No mil wag. No mil wag. No mil wag. Porque estoy hablando de varias milpas. No mil wag. Mira, así. Huesca, el toque, no mil wag. No mil wag. No mil wag. Como lejos están lejos. Bueno, lejos están mis milpas, ¿no? No milpa. Yo estoy diciendo como que están lejos mis milpas o mis huertos. Nosotros no utilizamos huertos, ¿no? En náhuatl. Esto ya se aprende cuando hablas español de huerto, ¿no? Pero nosotros utilizamos mucho milpa, y la milpa a nosotros es como la conexión de la tierra y el maíz, y nosotros como, si bien sabemos, los nahuas tenemos este pensamiento de que nosotros nacimos a través del maíz, ¿no? Claro, y de esta conexión del maíz, como crece, como nace, pues nace en la tierra. Es por eso hay muchas leyendas del maíz, que nosotros somos de barro y de maíz, ¿no? Como esta conexión, por eso yo pongo como, me apropio de la tierra y de la milpa, ¿no? En este caso la milpa, sé que milpa nosotros siempre más nos relacionamos como mucho con el maíz. Es algo que también me gusta como de comentarles para que también más, que tengan esta interpretación, ¿no? Desde un náhuatl más como pensado desde náhuatl, ¿no? No pensado solamente en español, ¿no? Como una traducción literal, sino que sea una traducción más apropiada desde náhuatl. Mm, Sí, mira, perdón, no sé, es que no sé si alcanzan a ver, ¿no? La pantalla, si no cualquier cosa me dicen. Si no, también podemos, ¿vale? No voy a ir rápido porque después se pueden perder, y les recomiendo, ¿no? Que vayan checando en el manual. Claro, yo a veces lo reviso, como yo porque pues he hablado náhuatl, ¿no? Pero ustedes no es lo mismo que cuando yo puedo, me puedo ir muy rápido, pero ustedes se van a quedar así como que nos dijo, ¿no? Bueno, vamos, también, no sé, me parece que tengo también eh, eh, en el otro de la gramática de náhuatl de la Huasteca hay un manual también. Si quieren pueden checarlo en la página 60. Vamos a hablar también con el manual, que vamos a apoyarnos con el manual que está en la página 60 de la gramática del náhuatl de la Huasteca, que está en el Drive también. Eh, sí, se pueden igual, lo pueden hacer, si no igual yo los puedo ir explicando, ¿no? Puedo ir viendo aquí y puedo ir anotando también. Me gusta así como para que también, como no nos perdamos tanto ni a mí ni a ustedes, ¿no? Tampoco confundirlos. Bueno, en este caso, eh, aquí dice la morfología del verbo. La palabra verbal tiene la siguiente estructura. Eh, es un poco más grande, es que no alcanzo a ver muy bien. Estoy viejito. Eh, ups. Mm, sí, mira, dice del sujeto más objeto más raíz más tiempo más número. Es la estructura básica de la morfología del verbo, que es el sujeto más objeto más raíz más tiempo más número. El sujeto y el objeto están marcados por prefijos que van antes de la raíz, mientras que el tiempo y el número están dados por sufijos porque van después de la raíz dentro de la palabra verbal. El espacio reservado para el sufijo
de número se usa para pluralizar cuando se trata de personas plurales, nosotros, ustedes o ellos o ellas. Los prefijos de sujeto en palabra verbal, y aquí viene como un ejemplo, ¿no? Como los prefijos de sujeto, como en esta casa, en este caso, pues sí, estoy hablando de una persona, en este caso, aquí el ejemplo viene de Nikochi, como yo duermo, entonces, pero solo también puedo decir duermo, Nikochi, y Kochi es solo duerme, ¿no? Pero Nikochi, me estoy diciendo, ya estoy refiriéndome que soy yo, ¿no? En primera persona. Entonces el prefijo ni marca la primera persona singular, que es Nikochi, ¿no? Nikochi, como hay, en este tipo de ejemplos, Kochi, bueno, voy a ir como desglosando. Mira, Kochi, que es dormir, perdón, Kochi. Sí, Kochi que duerme o dormir, ¿no? Duerme o dormir. Del dormir, Kochi. Nikochi, Nikochi, yo duermo o duermo, ¿no? Yo duermo o yo duermo. Es en primera persona, o yo duermo, yo duermo. Y si para referirme, yo, tú, tati, cochi. El prefijo ti, ta, ti, cochi. Ti, cochi. Ta, ti, cochi. Tú. Entonces esto significa tú en segunda persona, ta, ti, tú duermes. Tú duermes. Como vuelvo a que el ti es como si me estoy refiriendo también tú, pero a ver, sí venía como también un poco explicado abajo, si es en segunda persona singular, que es tú también ti, pero el nahual es como vuelves a reafirmar como ta, ti, cochi, tú duermes. En este caso tú duermes o puedo dejarlo eh, solo con ticochi, ¿no? Pero ta, ticochi es tú duermes. Así. Sí tienen el otro manual, ¿no? Sí, igual los que no lo tienen pueden checar en el Drive. Tanque X. ¿Dónde está? Lo que leíste, ¿en dónde está? Ah, Ceci, el otro manual también está en el Drive, que te lo puedo mandar si quieres por WhatsApp también, para que lo tengas. Sí, sé que a veces muchos, Diego, me incluyo a veces. Yo también me actualizo como muchas cosas, ¿no? Me gusta investigar y estar haciendo cosas, investigando. Pero eso está en el PDF del manual de la gramática del náhuatl de la Huasteca. Macochi, que duerma. A ver. Macochi. Sí, es como, vamos a utilizar este verbo de dormir. Macochi, que duerma, es cuando si quiero Macochi o Kishpil. O Macochi Connect. Macochi, Macochi Connect. Connecting. O Macochi Connecting. Que, que duerma. Macochi Connecting es que duerma el bebé, digo. Pero bueno, es como el bebecín cuando usamos esto, ¿no? Como de cariño, que duerma el bebé. Macochi Connecting, que duerma el bebé. Macochi Connecting, que duerma el bebé. ¿Vale? Macochi Connecting. Así puedo usar también esto, Daniel. Sí. Macochi Connecting, que duerma el bebé. ¿Vale? Macochi Connecting, que duerma el bebé. ¿Sí?
ver. Y también vamos a utilizar el verbo kochi también como, ¿cómo se conjuga? Como en presente. No, makochi konetsin es que duerma o que duerma el bebé o el bebecito, ¿no? O el bebecín, no sé, como cuando lo utilizamos konetsin, nosotros es como para decir, como de cariño konetsin, es bebé, como de cariño. Makochi konetsin, ¿vale? Mm, Bueno, aquí los ejemplos, el ejemplo que viene también en la página del manual de gramática del náhuatl de la Huasteca, que es la 61 dice, na nikochi, yo duermo, ta tikochi, tú duermes. Mira, na nikochi, na nikochi, perdón, es que solo que ellos como es tal vez un poco diferente, tal vez puede ser de la variante na nikochi, yo duermo. Ta tikochi, tikochi, ta tikochi, tú duermes. Ta tikochi, ya kochi, ya kochi, ya kochi, mm, él duerme, él o ella duerme. Así. A ver, vamos Na nikochi. Na en primera persona. Ya, ya, ta tikochi es tú duermes y ya kochi él o ella duerme. Na nikochi. Ya kochi. Ta tikochi. Mm, ya Kochi es como, ya Kochi es él o ella duerme, ¿no? Esto de los pronombres me parece que ya más o menos sí lo tienen un poco más claro, ¿no? Nani Kochi, ¿vale? Eso lo tienen en el manual, vuelvo a repetir, en el manual de, en el manual de gramática de Nahuatl. Si bien hay cosas más especificadas porque pues, está hecho por un lingüista, ¿no? Como hasta, como es muy amplio de los verbos, ¿no? Como podemos hablar una infinidad de como el verbo intransitivo, de los transitivos y todo eso, ¿no? Como en este caso dice, aquí también de hecho dice, hay verbos intransitivos y verbos transitivos. Cuando la acción señalada por un verbo no afecta a ningún ser, se trata de intransitivos. También son intransitivos los verbos de estado, como por ejemplo estar sentado. Y ahí vienen unos ejemplos de como nehnemi, que es camina, sí, sí, eso es correcto. Wetsi, que cae. Eh, Yeto, que está sentado, eso no lo había escuchado. Y Witoni, Witoni sí es de brinca o de brincar, ¿no? Witoni. Yo puedo usar estos ejemplos si quieren, como na ni Witoni, ta ti Witoni, an mojuantin Witoni. Como puedo enseñarles también como na ni Witoni. Bueno, voy a usar mi alfabeto que estoy acostumbrado. Es que usan W. Está bien también. Na ni Witoni. Yo brinco. Yo brinco. Ta ti Witoni. Ti Witoni. Tú brincas. Mm, ya Witoni. Él
o ella brinca. Ya, mira, así queda. Na, ni witoni. Oh my God. Pero se me fue una letra. Yo brinco. Ta, ti witoni, tú brincas. ¿Vale? Así. Na, ni witoni, yo brinco. Ta, ti witoni, tú brincas. Ya, witoni, él o ella brinca. Sí, justo Daniel, es como, sí es imperativo. Eh, bueno, y si quiero hablar ya de almojuantin, ustedes almojuantin with toning, porque estoy hablando de pluralizar, almojuantin with toning. Entonces pongo, aquí voy a poner, bueno, voy a borrar esto. Almojuantin, almojuantin with toning, with toning. Ustedes brincan. Para hacerlo plural, utilizo Witoni, pero agrego la J en este caso. Almojuantin, Witoni. Ustedes brincan. Inijuantin, inijuantin, almojuantin, inijuantin. Inijuantin es ellos o ellas. Inijuantin, juantin, Witoni, Witoni. Ellos, ellos o ellos o ellas brincan. Así queda. Y si para decir, en esta parte, si me incluyo, si somos nosotros, to juanti, nosotros, tiwitoni. Entonces pongo ti, el prefijo ti, tiwitoni. Pero aquí en este caso, solo para estos ejemplos de ustedes brincan, almojuantin, witoni. Ustedes brincan, inijuantin, witoni. Ellos o ellas brincan. Y para nosotros, a ver, ustedes. Sí, de hecho, solo que es como de, sería de otra variante, ¿no? Es que yo para que se den cuenta que yo no, a veces sí me medio como uso el manual, pero ya cuando, como, pues lo hablo, ¿no? Sí puede, sí también hay Ilmojuantin, dices Ilse, ¿verdad? A ver. Ujú. Imojuantin, sí, es correcto. Hay unos que dicen inijuantin, dices aquí en ustedes, así, almojuantin, inmojuantin, sí, hay mojuantin que ponemos in, ¿no? Y yo uso a, y nomás pongo, y también hay unos que no le ponen, quitan esto, ¿no? Solo ponen imojuantin, ¿no? Como la que, y también pueden utilizar Inmojuanti, ¿no? He escuchado e inclusive he visto, ¿no? De hecho, en Gilitla, cuando vivía en Gilitla, eh, Inmojuanti, Witonin, ustedes brincan, ¿no? Y, o solo quito eso también, ¿no? Y ya nomás pego Inmojuanti, ¿no? Como, sí, de hecho tú lo has puesto así, ¿no? Inmojuanti, Witonin. También es correcto. Eh, sí, de hecho, y eso es lo chido de Nahuatl, porque dependiendo también, es que y cambia, ¿no? También cambia, les quiero explicar, cambia la manera. De hecho, a mí, aquí hay una tiendita que tienen, no sé, Puebla, ellos hablan náhuatl, y ellos dicen que yo hablo más puro, y no es que se trate de que lo hable más puro, ¿no? O tal vez puede ser que sí, porque yo estoy como,
estuve como viviendo en mi comunidad la mayoría son personas ya muy grandes, inclusive es un náhuatl. Es, siento, no es porque sea más puro, pero o sí puede ser, ¿no? Podría ser, ¿no? Porque como ellos siempre lo han hablado, casi no hablan español, y la manera yo de comunicarme con ellos es muy diferente que jóvenes o ya sea de mi edad o más, sí, como de mi edad o más, un poco más grande, como de 40 años, 30 años o 20, como lo hablan un poco diferente porque eh, eso es lo que ha pasado también con Nahuatl cuando se trata de castellanizar, ¿no? Como en las escuelas te dan un Nahuatl más castellanizado. Es como cuando, eh, igual yo he visto, ¿no? A veces hay algunos que dan cursos como es más castellanizado y eso pierde como siento cosas que sí te deberían de explicar pensados desde Nahuatl, ¿no? Y en este caso es correcto, ¿no? Bueno, a ver, los siguientes también son ejemplos. Y de hecho, algo aquí muy importante, ¿no? Como en cambio los verbos transitivos, dice, en cambio son verbos transitivos aquellos que se refieren a acciones que afectan para bien o para mal. Y sí tiene razón, ¿no? Esta parte, ¿no? A, a- a otro u otros seres distintos del sujeto, como por ejemplo, sí, de hecho, cuando nosotros decimos la mictía, puedes decir de Miki, viene de matar, morir, pero tlamictia, este prefijo del tla, yo me estoy refiriendo que no es, no es un ser humano, ¿no? Porque ya estoy diciendo que tlamictia yo puedo interpretar porque los náhuatl sí, tlamictia, porque temictia, pues entonces sí, ¿no? Sí, y cambia, ¿no? Cuando yo digo tlamictia, yo me estoy refiriendo que está matando un pavo o un cerdo o algo como un animal, ¿no? Pero si temictía es pues entonces es como, mm, ya estás haciendo otra cosa, ¿no? Como asesinando, ¿no? Pero bueno, pero nosotros sí lo identificamos, ¿no? Como en este caso dice que entonces dice ki dice locura, ¿no? Entonces, no de locura, que lo está curando, ¿no? Que es una persona que lo está curando. Y Kimictía, que lo mata. Este sí es un poco más fuerte, ¿no? Kimictía. Pero ya cuando decimos, de hecho, no sé si, tal vez en el manual sí me acuerdo, no sé si en este, pero me acuerdo que existe bien este tipo de ejemplo, ¿no? Cuando dice tlamictía, yo me estoy refiriendo ya sé que es un animal, ¿no? O un pollo, o tlamictía, no sé, pizza. Ujú. Bueno, tlamictía pizzomen, no sé, como tlamictía pizzomen es en plural, que digo, está matando puercos, ¿no? Es una persona yo sé que es una persona que está matando puercos. O tlamictijquetl, ¿no? Tlamictijquetl, pizzotlamictijquetl, ¿no? Es como pizzotlamictijquetl, ¿no? Entonces ya estoy como diciendo, es una persona que se dedica como a matar puercos, ¿no? Porque es típico, ¿no? Ya hay personas que hacen ese trabajo, porque si no, hay muchos que lo quieren hacer, pero no les sale porque el puerco después, no sé, como no se muere o no hallan el punto, ¿no? Como por lo regular les clavan algo en el corazón, ¿no? Como un picayelo, como un tipo de picayelo. Porque tengo un tío que, que me acuerdo esta vez cuando yo estuve en el rancho y en la autoridad, aparte organizábamos cosas como ahora, ¿no? De hecho me acuerdo el día del maestro organizamos no, ya me acordé, de hecho fueron hasta de todos como de la zona, de otras comunidades, porque mi comunidad es una zona turística, tenemos como, como unas cabañas y varios ríos, dos ríos ahí cerca, pero hay uno muy cerca, y tenemos una playita, ¿no? Se llama Playita El Saucito. Nosotros me acuerdo que mi tío, pues él le encanta, ¿no? Le gusta, no sé, pero a mí no me gusta tanto, ¿no? Pero bueno, sale sabroso el marranito. Me acuerdo y él decía,
él dice que él es muy bueno matando puercos. Y sí, justo, ¿no? Porque sabemos que es como, son personas que, aparte él también hace como, se dedica como un poco a la veterinaria, pero no lo estudió, sino es porque sus abuelos o su padre le enseñaron, ¿no? Y no son, es como, les saben hacerlo, ¿no? Son como cosas de sabiduría que lo saben hacer, ¿no? Inclusive tú aprendes, ¿no? También a hacerlo. Pero bueno, a mí estas cosas como de Tlamitike no me gusta tanto, pero pues, pues, a veces lo he hecho porque pues es que como en la boda de mi hermana, cosas así, tenemos que, hacemos todo este proceso de engordar, porque te da como, no sé, nostalgia, porque tú haces crecer tu propio puerquito, mopizotzin, mopizotzin es como tu puerquito, mopizotzin, tu puerquito, y después tú mismo vas a decir, oye, ya está el puerquito no sé, para la fiesta de alguien. Puede ser, ¿no? Son ejemplos. Como me gusta también como explicar un poco para que me entiendan, ¿no? Y ustedes entiendan también más un poco más como la organización, cómo también nosotros hacemos nuestras actividades, ¿no? Como en la comunidad. A ver, dice también los siguientes, sí tienen el manual, ¿no? Si no, cualquier cosa me dicen, de todos modos lo pueden checar en el Drive, les vuelvo a repetir, ¿no? Chécalo en el Drive o cualquier cosa se los puedo enviar por WhatsApp o lo puedo subir también. Está en PDF, es más fácil, ¿no? Descargarlo. Mm, y como dice, los siguientes también son ejemplos de verbos transitivos, que es kitlaquentía o quilloyontía. Como en este caso, kitlaquentía es lo viste o si lo tapas cuando yo también puedo utilizar como para una acción sí, de mandato, te puedo decir shitlakenti, vístalo o cúbralo, ¿no? Bueno, viene más de tlaquemil, que es como si fuera una cobija, una sábana. Shitlakenti, te estoy diciendo, en este caso, shitlakenti. A ver. Shi, shitlakenti. Tlakenti es como shitlakenti. Cúbralo, ¿no? Cúbralo. Es como te estoy diciendo, cúbralo. Te estoy dando una indicación para que lo cubras a alguien que ocupa, cúbralo con, no sé, pero Chitlakenti es como con una sábana, cúbralo con una sábana o con una, no sé, con una cobija o algo así, ¿no? Como Chitlakenti. O Shiyoyonti, como dice aquí, aquí, Kiyoyontía. Aquí hay un ejemplo de ki, entonces, eh, lo viste, ¿no? Sí, ese Kiyoyontía, Kiyoyontía, yo, tía, a ver, perdón, Ki, tía, lo viste, ¿no? El que prefijo ki, que es lo, viste, es como vistes a alguien, ¿no? Kiyoyontía, como cuando te dicen Shiyoyonti o Kiyoyontía, Santoxin. Santoxin es como el santo, ¿no? Quilloyontia Santoxin. Puedo poner aquí que Manuel, no sé, o Laura, Quilloyontia Santoxin. Puedo poner eso para que vamos a ver el ejemplo cómo se utiliza en una oración, ¿vale? Como Laura, que yo, tía, ups, yo, tía, Laura, que yo tía, Santoxin. Santoxin.
sí, Santoxin. Laura, Laura, lo viste, pero no pongo lo viste, pero aunque sí sé que es, entonces, pues yo ya puse, ¿no? Al sujeto, entonces es como al santo. Laura, viste, en este caso puedo, como es algo reverencial y como de respeto, pongo el santito. Viste el santito. Como Laura lo viste, aunque sí es como, pero si Quijoxontías lo viste, ¿no? Es una acción que está haciendo, pero aquí yo estoy poniendo el sujeto y a quién, la acción que está realizando y a quién se lo está realizando, en este caso, Laura, viste el santito o al santito, sí. O dependiendo, ¿no? Puedo, sí, el santito en este caso, como me estoy refiriendo un poco más en español, si en español lo traduzco así, ¿no? Bueno, sí, ya sé, Ilse, sé que es terrible. Que sí, de hecho, a mí me gustaba, no sé, me gustaba mucho criar a los puerquitos. Siempre teníamos como más, ¿no? Pero yo siempre tenía uno, como era como siempre convivíamos, ¿no? Y llevarlo al pastizal, al río, inclusive irlo a bañar, echarle un poco de barro. Me gustaba hacerle como echarle barro, soquit, o en este caso, como hay un tipo de lodo, pero es de agua. A ver, me estoy acordando. Mm, chale, o sea, pero es que es un tipo de barro que solo es, hay en los ríos, son los pantanos, son, ¿verdad? Y yo me acuerdo que llevaba a mi puerquito cuando era más chico, me gustaba mucho hacerlo y, y le cubría todo de barro, ¿no? Y luego jugábamos como nos entendíamos, me acuerdo, y sí, aunque a veces también me tumbaba, pero muchas cosas, anécdotas, ¿no? De cuando uno es joven. Pero bueno, esa es como convivimos mucho, ¿no? Con los animales, inclusive a veces tal vez parecemos locos, como porque le hablas, inclusive nosotros hasta les hablamos a las plantitas, ¿no? Porque, bueno, eso es como algo cultural, me imagino también mucho apego a la naturaleza, como hablas con ellos. Es como les decía, de hecho, me gustaría hablarles un poco también de esto. eh, es para como también ahondar un poco más en la cultura. Había contado antes una leyenda también en una de las clases, ¿no? Es como el apego también, el permiso, pero todo es como pides permisos y cuando tú quieres cazar, inclusive ir a pescar también, primero pedimos como el permiso para podernos ir también nosotros, como pedir permiso a la persona que los cuida, a los animales, o en este caso a la dueña del agua o al dueño del agua, dependiendo, ¿no? Ya cada quien como lo interprete, pero en este caso pides permiso y tú cuando consumes esto tienes que volverlo a dejar casi en el mismo lugar o cerca, ¿no? Para como, y paz, ¿no? Y como dices, no, y le das gracias, ¿no? Que porque te ha dado y que si en el futuro quieres, tú te vas a dirigir, como abres esta parte, ¿no? De que dices, bueno, Tlaxcamati Miak, Pampamani Tlacuaque, Juan Techmac se ome o Sekeski Michimei, como en este caso yo digo, pues muchas gracias por darme de comer el día de hoy y por darme de buena fe y que me hayas alimentado con unos cuantos pescados, ¿no? Unos cuantos pescaditos y eso es esto, ¿no? Y es lógico, nosotros cuando eso lo perdemos y también pasa cuando uno va a la ciudad como porque tratas de ser de ciudad, ¿no? Inclusive donde yo vengo, la mayoría emigra como a Nuevo León, a Monterrey, y inclusive
pues, digo, como afecta, ¿no? Sí, 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 pues tratas de ser de ciudad, ¿no? Tratas de sí, pues inclusive adoptas ciertas cosas. No digo que no es bueno, ¿no? Porque te adaptas, porque si no, pues es muy diferente la ciudad. Si no te comen vivo en la ciudad, ¿no? También. Porque es como todo, ¿no? Como les decía, ciertas cosas que a veces sí lo mostramos, pero preferimos no mostrarlo tanto en la ciudad porque para muchos puede ser como, pues, ¿qué está haciendo? Está un poco loco, un poco ido, pues, o es un chamán, pero no es que seamos, digo, o tal vez sí es parte de esto, de la sabiduría que nos han enseñado, pero es más que nada porque nuestra cosmovisión, nuestra cultura, así somos, ¿no? Yo de hecho ahora les hablo un poco de eso, como dices, no, sí, pero sí, 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 yo me acuerdo, inclusive una vez hasta me hizo de llorar uno de mis puerquitos porque me tumbó y me fui a dar con un árbol y mi madre en ese entonces todavía vivía. Teníamos mi padre tiene dos casas, ¿no? Eso es lo bueno, como, y una cocina como, está un poco separada de la casa donde nos quedamos, como de las recámaras. Hay una cocina y yo me acuerdo, y tenía como su casita, no, yo siempre le hacía sus casitas a los porquitos, como tenía hasta su techito y todo, ¿no? Bien, pero a mí yo tenía como muy buena relación y me acuerdo una vez, ella estaba bien feliz porque era un Pizzo, ¿no? Es una puerquita y me acuerdo que estaba feliz como me vio salir, yo estaba llegando de la escuela, fui por ella porque íbamos a ir al río como para que ella comiera y nadáramos como un poco juntos, ¿no? Tal vez, o jugar en el río, a la orilla del río. O a veces yo lo metía porque le gustaba nadar y me acuerdo que de eso de estar jugando y vi que ella salió así corriendo y se dio vueltas, pero cuando dio vueltas como tenía un mecate, ¿no? Y me arrolló así como me enredó y fui a caer y se rió, ¿no? De mí, pero yo estaba, me dolía mucho y estaba llorando, ¿no? Corazón. Y ya le dije, no, ya no te voy a llevar porque me acabas de hacer esto. Son cosas chistosas, ¿no? Me gusta a veces contarlas como cómo nosotros nos relacionamos con nuestros, no sé, es que a veces nosotros hasta los tratamos como nuestros seres queridos, ¿no? Igual los perros, como, bueno, también aquí en la ciudad, ¿no? Pero sí en Puerquito es como, era antes más normal, ahora como se ha ido haciendo como el contexto de modernización, como todo comprarlo, y como, no, es que cómo vas a tener un puerquito, ¿no? Pero todavía lo siguen teniendo, inclusive más antes me acuerdo que eran más libres, inclusive. Solo tú lo tenías en tu espacio, pero ahora no, porque como ha ido cambiando, ¿no? El contexto ha ido evolucionando también de nuestras comunidades y del pensamiento y toda esta onda, ¿no? Pero bueno, eh, podemos seguirle en la siguiente clase, que sería, si quieren, podemos seguirle también, no sé, de estos días, de este fin de semana, domingo o lunes, podemos hablar un poco más también de los verbos o como especificadamente como enfocarnos como de lo que viene también en el manual, ¿no? Como en este caso, a ver, sí, verbos transitivos, reflexivos y recíprocas. Es que es amplio, ¿no? Pues de hecho, más abajo en la página 62 viene sobre los prefijos de objeto y ahí viene, me parece, no sé si no, aquí no viene Ari. Aquí viene de Nech, que es de primera persona singular, me o a mí, y Mitz, segunda. Ahí viene, ¿no? Como yo puedo explicarles un poco más ahondado y enfocarme más a esto, como Nimitz Ita. Yo te veo, Nimitz Ita. Ita es de ver, y cuando digo ni, como yo te veo, ni Mitz Ita, ¿verdad? Y Nikita, yo lo veo a él, ¿no? Sí, y Mitzita, él te ve, y Techita, él, Techinita. De hecho, fíjate, aquí yo sí utilizo es como Techinita, pongo in ita. Entonces, él nos ve, Nemech ita, mechita. Él, él los ve a ustedes, ¿no? Y Tikin
Tiquinita en plural, nosotros los vemos a ellos, ¿no? Como nosotros vemos a un grupo de personas, ¿no? Bueno, que me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Las Kamatimia, Nochimete Aman Nikatimo Machtian. Sí, Nemitzita. Pues seguimos en la siguiente clase, ¿no? Hablando un poco más de esto y especificando más como de los prefijos y toda esta onda, ¿no? Para no ir como muy apresurado, sino para que ustedes vayan entendiendo, ¿no? Y me gusta como explicarlo más, también desde el contexto cultural, para como diferenciar como un poco más lo que es como el pensamiento eurocentrista, de, como en el español, y el pensamiento náhuatl, ¿no? Pues, de hecho, alguien mandó una cosa muy interesante, de hecho, ¿no? En el grupo, es como, yo no tengo Facebook, pero ya lo había visto, me parece, ese video, no sé, en otro lado, y alguien lo mandó a ver, sí, no me acuerdo si, sí, lo mandó a quién lo mandó, a Liz, Liz Roldán lo mandó en el grupo y está muy interesante del señor, ¿no? Como habla de esto. Y ahí eso es lo que te digo, ¿no? Como cambia un poco las variantes, pero es válido, ¿no? Y es bueno como aceptar y respetar como las diferentes variantes dialectales. No, tampoco yo puedo decir que mi náhuatl es súper, súper chingón, ¿no? No, no. Pues hay variantes dialectales, es como el español, ¿vale? Bueno, Tlaxcamatimia, Kutumuitasen, Pan Seyo, Tlamachtilistli. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, ¿vale? Que estén bien. Les mando un abrazo. Nemitzintutanilia, Sehuayi, Huayi, Tlanajnawali. Tlanajnawali es como abrazo, ¿vale? Tlaxcamati.